manera más eficiente y eficaz. A mí realmente me han dejado, digamos, un poquito los casos un poco más complejos. En este caso, por ejemplo, quiero decir, tuvimos el caso de un chico, efectivamente, que el papá, bueno, él tenía una discapacidad en sus piernas, el papá efectivamente no se quería hacer cargo, él era menor de edad, entonces entramos efectivamente a orientarlo en todo lo que sería el proceso de poder solicitarle los alimentos. También hubo otro caso de otro chico, efectivamente, en el cual se le estaba negando una cirugía ante una entidad de salud, en la cual efectivamente lo que realizamos es una acción de tutela, como con todas las pruebas que ellos tenían, para que efectivamente le realizaran la cirugía, ya que pues esto en muchos casos es completamente prioritario, ¿no? Y bueno, así diferentes acompañamientos de diferentes casos. Bueno, en cuanto a los temas abordados que después vamos a tratar, es lo que les decía, el marco legal, sobre todo lo del tema de los avances en las leyes internacionales y de orden interno, la resolución de conflictos, la ley 1448 de 2001, que hicimos un trabajo excepcional en el cual efectivamente como que dislucidamos todas las personas que también han sido víctimas del conflicto armado. Esto cabe aclarar que esta ley efectivamente ya, digamos, está operando en Colombia, pero adicionalmente a eso, digamos, desde la fundación habían muchas personas que necesitaban esta orientación porque no sabían muy bien cómo se manejaba esta ley. También un aporte hacia la inclusión laboral, otros temas abordados y los resultados que esto básicamente arroja. Bueno, como efectivamente les comentaba, tenemos el marco legal para las personas con discapacidades especiales. Lo primero que hay que referir es que nos vamos directamente a la normativa internacional. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué vamos directamente a la normativa internacional y no al orden, y no al orden interno o a las leyes internas que, digamos, que son las que deberían operar en Colombia? Bueno, resulta que Colombia, efectivamente, a través de su constitución política de 1991, tiene en sus artículos que todas las disposiciones internacionales que hayan sido ratificadas, es decir, o sí, ratificadas o que hayan sido adoptadas, si se quiere decir, por el orden interno colombiano, es decir, acogidas ante ante la ley colombiana, eh, tienen una prioridad en el esquema normativo. ¿Esto qué quiere decir? Que ante todo siempre prima la ley internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente Colombia está suscrito a un montón de tratados internacionales en los cuales efectivamente se han hecho diferentes convenios con diferentes países para lograr eso, una unión en la cual efectivamente podamos lograr un restablecimiento de los derechos humanos y adicionalmente a eso abarcar temas como por ejemplo los derechos de las personas con discapacidad de una manera completamente internacional, entonces que ya no estamos hablando de una ley interna, sino estamos hablando de una ley completamente internacional que lo que hace es que nos faculta derechos dentro de nuestro orden interno para que nosotros los hagamos efectivos. Esto teniendo como base efectivamente el aval no solamente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sino adicionalmente a eso de la Corte Penal Internacional. Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, en el cual efectivamente es lo que les digo, se establecen un montón de derechos, efectivamente, sobre todo para aquellas personas en las cuales, por ejemplo, están en unas condiciones que no les permitan gozar de derechos civiles políticos, así como derechos civiles económicos y culturales. Adicionalmente a esto tenemos la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, en la cual efectivamente ya ha venido declarando a través de diferentes convenios y a través de diferentes
convenciones todos los derechos que tienen las personas con discapacidad. Quiero contarles que el gobierno colombiano también ha hecho un trabajo excepcional en el cual efectivamente si ustedes se meten, no solamente al Ministerio de Trabajo, sino que buscan de pronto un poquito más de información, si necesitan yo les puedo pasar con mucho gusto, tiene una especificación completa en la cual efectivamente es como un catálogo detallado en la cual lo que se pretende es que las personas con discapacidad entren a participar de procesos de selección como cualquier otra persona y adicionalmente a eso se brinden las condiciones dentro de las empresas para que estos puedan realizar sus funciones, ¿correcto? Adicionalmente a esto, por supuesto, tenemos la Comisión de los Derechos del Niño, por supuesto, para todas las personas que son menores de edad. Y bueno, ahí entramos también en la Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que lo que se logra es lo que les estoy diciendo, tratar efectivamente de eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Lo cual efectivamente esta convención establece que la discriminación se manifiesta con base a cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como efecto impedir a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Esto ya aplicado, como pueden ver efectivamente, ante el Congreso de la República en la Ley 762 de 2002. Bueno, adicionalmente a eso, también tenemos una convención, que es la Convención de las Personas con Discapacidad, que saca la ONU. La ONU actualmente está, o toda la normativa internacional siempre está tratando de empaparse, digamos, de los casos que aparecen en el orden interno y adicionalmente a eso, de mirar cómo efectivamente se cubren todo este tipo de derechos, ¿correcto? Entonces, es como les digo, efectivamente, esta convención es no solamente para promover, proteger y garantizar el pleno el pleno y el igual uso de los derechos humanos, sino que adicionalmente a eso también fundamenta una serie de ámbitos de accesibilidad, libertad de movimiento, la salud, educación, empleo, o sea, es mucho más completa y mucho más abarcativa de un montón de temas que ya efectivamente vamos a mirar. Esto efectivamente con el objetivo de que se reconozcan las barreras y los prejuicios que hay en la sociedad para que efectivamente podamos avanzar, ¿no? No solamente de una manera cultural, sino adicionalmente también desde la normativa. Bueno, otras declaraciones, como les digo, hay un montón de declaraciones, incluyendo para temas específicos. Entonces, ya lo que hablábamos de la organización, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. También tenemos una declaración que establece los derechos de las personas con retraso mental, para las personas que tienen derechos, digamos, la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Y adicionalmente a eso también vamos a ver que hay también una normativa ahora para las personas, digamos, con sordera, si son ciegos, o sea, digamos, la normativa internacional lo que está tratando es efectivamente cada vez más de integrar todo lo que pueda para, lo que les digo, que haya un cumplimiento y efectivamente estas personas se sientan en una igualdad de condiciones y de oportunidades. A todo esto, obviamente, no solamente es la ley, el establecimiento de la ley y los derechos, sino también como aquellas recomendaciones que hacen estas entidades internacionales para que nosotros como fundaciones o o como abogados o como profesionales, ya sea de una manera sociológica, histórica, médica, podamos efectivamente llevar a cabo nuestra función de una manera más inclusiva. Bueno. Y bueno, como les digo también, lo que les digo, ahora adicionalmente se ha metido mucho el tema de la protección en cuanto al tema de la salud mental. Esto es un tema efectivamente que digamos, ha hecho mucho eco en el mundo, porque si bien es cierto, hablamos de muchas veces de las personas con discapacidades, también tenemos que tener en cuenta
de que como sociedad, digamos, perdón, me atrevo a decir, ahorita estamos prestando un poco más atención a lo que es la salud mental, porque muchas veces la salud mental eh, mm, lo hemos visto, o mucha gente todavía tiene el prejuicio de decir, bueno, no voy al psicólogo porque me van a ver como un loco, como un desequilibrado, no sé qué. No, resulta que tenemos que tener énfasis porque no sabemos, digamos, muchas de nuestras emociones, cómo las podemos manejar y adicionalmente eso sí, eso puede desencadenar otro tipo de enfermedades que muchas veces desconocemos. Inclusive en este tipo de problemáticas se ha venido tratando mucho, por ejemplo, los temas, por ejemplo, en cuanto a el suicidio. Entonces, es importante siempre hacer hincapié en que si bien es cierto, estamos constantemente buscando la forma de poner atención hacia los derechos y todo eso, entonces también propiciemos entre nuestra sociedad y nuestra cultura, entonces también ese tema de nuestro cuidado y nuestra salud mental. Eh, bueno, como les digo, efectivamente, esto han sido un montón de, no solamente de convenciones, como por ejemplo la UNESCO, la ONU, la Comisión Internacional, la Corte Penal Internacional cada vez que se manifiesta, y en el cual efectivamente, digamos, no solamente aquí ahora tenemos que se abarca a las personas con discapacidad, sino también a su familia y a sus comunidades, porque muchas veces, digamos, vemos el individuo, como yo les mostraba anteriormente, vemos que un individuo entra, por ejemplo, ante una fundación, pero entonces también tenemos que tener en cuenta todo el contexto social efectivamente que esta persona tiene, cómo se desenvuelve su familia, si tenemos padres, madres, abuelos, si tenemos hermanos, si efectivamente puede haber un sostenimiento económico, si de pronto tenemos que hacer más énfasis en solicitar de pronto al Estado un subsidio, cómo también lo incluimos en el tema efectivamente en los colegios, si en el colegio efectivamente puede recibir una buena educación y le están prestando la atención debida, o si adicionalmente, digamos, no solamente llevarlo a un colegio especializado, sí, de pronto, sino que si hay diferentes colegios que de pronto pueden estar adaptados, entonces podamos mirar si efectivamente están cumpliendo como con la ayuda para esta persona. Entonces, como les digo, todo esto hace parte de un conjunto en el cual efectivamente hay un desarrollo económico, desarrollo social, la protección de un montón, digamos, del medio ambiente también, porque la persona tiene derecho a tener una vivienda digna, que se le presente a tener un buen sistema de salud, para que pueda realizarse efectivamente todos sus análisis o todos los requerimientos que éste necesite. Bueno, y aquí efectivamente otro tipo de declaraciones, por ejemplo, tenemos el derecho a la equiparación de oportunidades y el respeto a la diversidad. eh, mm, y también, por ejemplo, más específicamente la resolución 62, 189 de la ONU del 2007, en la cual efectivamente hace una concientización sobre el autismo. Bueno, ¿cómo esto efectivamente lo hemos llevado a nuestro marco? Ya ahora ya nos metemos directamente a nuestro marco, nuestro marco interno, nuestro orden interno. Efectivamente, en la Constitución Política de 1991, que surgió, porque bueno, capaz, no sé si algunas personas recuerdan o no, cuando surge la Constitución de 1991, hay un montón de derechos que efectivamente vienen a proteger o a darnos herramientas y mecanismos para hacer efectivos estos derechos. Y fue una constitución un poco más completa de lo que antes se tenía. Anteriormente, no es que quisiera criticar la constitución, me parecía que hacía falta mucha especificación en muchos tipos de derechos.
Inclusive, hasta antes de 1991, si ustedes se dan cuenta, esta es una constitución prácticamente nueva, porque hace ¿cuánto? 32 años más o menos, que está vigente, que está operando. Obviamente faltan muchas cosas y todo eso, pero con esto se hizo una vez. Además que también esto fue una construcción social de lo que en ese momento políticamente estaba pasando. Entonces también hubo mucha integración de la sociedad para que efectivamente hubieran muchos derechos más especificados e inclusivos dentro de la Constitución. Entonces tenemos que aquí en el artículo 13, efectivamente el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Tenemos que tener en cuenta efectivamente que la ley, si bien es cierto, es completamente general, o sea, se tiene que tener de una manera completamente general u objetiva, la ley muchas veces de esa parte general objetiva tenemos que adoptarla efectivamente a la parte subjetivo o personal de cada situación. Entonces, efectivamente, aquí nos dice o nos puntualiza que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad, manifiesta y sancionará los abusos o los maltratos contra ellos se cometen. Este es el artículo pilar que existe actualmente en nuestra Constitución política. Bueno, adicionalmente a eso, también tenemos el artículo 47, en el cual efectivamente se adelantarán políticas de prevención, rehabilitación e integración social para los individuos físicos, sensoriales y psíquicos. Miremos que aquí efectivamente la ley no nos habla de personas discapacitadas, sino que nos habla de que tiene que haber una integración para aquellas personas que están disminuidas, es decir, en ningún momento se les está tildando efectivamente que tienen una discapacidad. Bueno, y a quienes obviamente se prestará una atención una atención especialidad que se requiere. También tenemos el artículo 54, en la cual es una obligación del Estado y los empleados ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. Esto con el tema de toda la inclusión y que adicionalmente a eso se dé propicia la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Esto ya igual el ministerio, digamos que esto fue un poco más general en su momento, pero lo que les voy contando, el Ministerio de Trabajo actualmente colombiano ha hecho mucha puntualidad y ha hecho todo un esquema un poco más especificado para efectivamente trabajar de una manera más completa. También tenemos, que es algo muy importante, la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o capacidades excepcionales, que es una obligación especial del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo ninguna circunstancia, efectivamente, estas personas se les puede privar el derecho, efectivamente, de la educación. Y que antes, por el contrario, la educación tiene que ser como el pilar, no solamente para que todos como sociedad, sino también para que las personas con discapacidad puedan adquirir herramientas que le puedan servir mucho más adelante para poder progresar, trabajar o llevar una vida, no diría común, pero una vida entre lo más cercano posible a lo que se pueda llevar de una vida común, si se quiere decir. Bueno, efectivamente, como les contaba, con Fundey hicimos todo un acompañamiento de lo que sería la ley 1448 del 2001, en la cual efectivamente estamos enfocándonos más en las personas con discapacidad, perdón, para las personas que fueron víctimas del conflicto armado. Recordemos que en Colombia, lastimosamente, por todo el conflicto armado que hemos tenido, también, o sea, no solamente tenemos un montón de secuelas, tanto sociales como económicas, como políticas, sino que también esto ha venido trayendo una secuela importantísima efectivamente en lo que sería nuestra sociedad. Y muchas personas no solamente han sido desplazadas de su territorio, sino que adicionalmente a eso, digamos,
fueron o sea, despojadas no solamente de sus tierras, sino que adicionalmente eso se le violentaron muchos derechos. Con esto, efectivamente, ni hablar de todas aquellas personas que también por esa condición en la cual de la guerra sufrieron una clase de daño, ya sea físico, y efectivamente entran a estar dentro de las personas con discapacidades especiales. Bueno, efectivamente, qué es lo que promueve esta ley o por qué estamos hablando de esta ley? Efectivamente, esta ley es un conjunto de medidas de atención y de ayuda humanitaria en diferentes momentos del proceso, pasando por el reconocimiento de condición de víctima hasta la dignificación y materialización de los derechos constitucionales propiciando, perdón, la reconstrucción de su proyecto de vida. En Colombia, efectivamente, esta ley vino a traer un completo sistema para proteger, asistir y atender y reparar integralmente las víctimas del conflicto en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que esta ley no solamente nos hace un reconocimiento material, sino que adicionalmente a eso, un reconocimiento material de las víctimas. Entonces, ¿qué estamos catalogando nosotros como víctimas? Las víctimas efectivamente que estuvieron en esta parte del conflicto armado, que anteriormente, porque la ley viene a ser una acogida desde 1985, de ahí en adelante, porque en ese momento, como les digo, como la ley de nosotros o la constitución en su momento no existía, o sea, la constitución viene a aparecer en 1991, o sea, la nueva constitución, entonces no se abarcaban este tipo de temas. Entonces, al no abarcarse este tipo de temas, entonces digamos que estos derechos de esas personas estaban, eh, si lo queremos decir un poco más coloquialmente, que estaban quedando en el aire, pero en realidad no estaban siendo reconocidos ante la ley porque habían sido efectivamente víctimas de toda la problemática y todo el contexto armado efectivamente que se estaba dando en esa época. Entonces, con esta ley se viene a hacer un reconocimiento retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos y nos devolvemos para atrás desde 1985 para reconocer efectivamente estas personas que han sido víctimas y en las cuales efectivamente se le tiene que hacer no solamente un reconocimiento social, sino adicionalmente una reparación, ya sea económica, material y también, bueno, de la sociedad. Bueno, como este tema ya lo habíamos abordado un poquito más en Funde y ya habíamos hecho una presentación, quiero hacer algunas precisiones efectivamente sobre lo que sería esta ley y qué fue lo que nos trajo. Efectivamente es un proceso de reparación más generoso, más ambicioso y más complejo que cualquier otro programa de reparación, porque lo que les digo, viene a traer efectivamente el reconocimiento de las personas que son víctimas desde 1985 hasta la época y que han sido violentadas en sus derechos humanos. Entonces, esto quiere decir que todos esos años en los cuales se cometieron una serie de delitos tienen que estar reconocidos y efectivamente las personas necesitan el reconocimiento ante la ley, sobre todo su reparación, ¿no? Recordemos que la reparación no solamente no es de nuestro reconocimiento ante la sociedad, sino que esta reparación también tiene que ser efectivamente económica, porque muchas de estas personas, como hablábamos, muchos familiares, efectivamente murieron en este tipo de conflicto armado o, digamos, fueron desplazados. Eso. También que se reconocen más formas de victimización por un periodo más largo, que es lo que les estoy diciendo, desde 1985, que se reconoce no solamente tanto a hombres como a mujeres mayores de 18 años, sí, efectivamente, o sea, es decir, esto abarca todas las personas en la sociedad. Ya no solamente estamos hablando de niños en particular, de hombres, de mujeres, sino que estamos abarcando a toda la sociedad. Y lo que es más importante, hay un reconocimiento, no solamente por el individuo, sino también por su familia, es decir, por sus abuelos, su esposa, sus esposos, sus tíos,
sus hijos, sus nietos, todas las personas que abarcan efectivamente en este tipo ¿por qué? Porque hubo efectivamente muchos homicidios, muchos secuestros, mucha desaparición forzada, mucho reclutamiento forzado y mucho desplazamiento forzado. Listo. También efectivamente un mapeo de cuántas personas efectivamente entraron dentro de este conflicto armado, ¿correcto? Bueno, ¿y qué es lo más importante? Que la ley ha hecho énfasis en la integralidad de la respuesta del Estado. Es a través de una combinación de estrategias económicas, simbólicas, psicológicas y educativas y políticas para la atención de la población sujeta a la reparación, que la ley también acogió muchos legados en materia de reparación, en la cual efectivamente se establece la ley 1975 de Justicia y Paz de 2005, que la ley de víctimas ha logrado desarrollar una presencia en múltiples regiones colombianas, es decir, que ha habido todo un acompañamiento y todo un despliegue, efectivamente, aparte del proceso del gobierno colombiano, pero no solamente eso, que todas las personas que, o sea, que se sienten víctimas pueden acudir desde donde estén, efectivamente, al Estado o a través, por ejemplo, de fundaciones como Fundey, o a través de diferentes organizaciones, ya sean internacionales, no gubernamentales, para exigir efectivamente que sean declaradas como víctimas y se les haga toda esta reparación. También que se ha desarrollado una importante capacidad técnica que abarca desde la atención psicológica hasta la asesoría y la inversión de recursos de la reparación en diversas comunidades que lo requieren. Es decir, que no solamente estamos hablando de que la persona tiene que hacer casos o los familiares para que sean reconocidos como víctimas, sino que adicionalmente a eso, la ley lo que nos viene a traer efectivamente es que, que haya todo un acompañamiento, lo mismo que hacemos en Fundey, haya todo un acompañamiento, no solamente legal, jurídico, sino también social, político, histórico, psicológico, porque tiene que haber toda una integralidad para poder reparar, para que haya una reparación efectiva. Bueno, de aquí ya pasamos efectivamente a la inclusión laboral, creo que ya les había más o menos como comentado algunas cositas, en las cuales efectivamente el gobierno... Interrumpirte. Sí, sí. Perdóname, interrumpirte. Nos quedan aproximadamente 10 minutos para cerrar, Sí. bueno. Dale, listo, perfecto, no te preocupes, tranquila. Y no, ya queda poquito, así que no hay problema, mil disculpas. Bueno, ay, ¿cómo vuelvo acá? Acá, perdón, listo. Listo. Bueno, en el tema de la inclusión laboral, que ya más o menos habíamos hablado, lo importante de que no solamente hay un catálogo en el cual efectivamente el Ministerio de Trabajo ha trabajado fuertemente sobre este tema, sino que adicionalmente a eso está incentivando a las empresas, ya ven incentivando desde el 2016 a que las personas que incluyan a personas con discapacidades laborales van a tener una serie de beneficios, como por ejemplo, que haya una condonación de intereses en muchos casos de los impuestos y todo eso, entonces eso ha sido una repercusión bastante buena, inclusive, bueno, yo les traía esta imagen en la cual efectivamente en su momento esa empresa había tenido 63 personas, en las cuales efectivamente y tenían, digamos, una condición de discapacidad, y en su momento, cuando se volvió a hacer como el mapeo a los 10 años más o menos, ya tenían 600 personas, entonces hacía algo muy bueno. Bueno, después hablamos de la resolución de conflictos, que fue algo efectivamente un poco más para orientar de cómo hablamos, cómo tratamos, cómo manejamos efectivamente el tema de poder negociar o de conciliar muchos temas que capaz no tenemos las herramientas ¿para qué? Para abordar cierto tipo de temas. Bueno, entre otros temas abordados, efectivamente fueron muchos convenios, muchos contratos, sobre todo los convenios con otras empresas, que fue lo que está ayudando efectivamente a que Fundey, digamos, tenga, digamos, una visibilidad más sobre su trabajo, y adicionalmente a esto beneficia otro tipo de empresas. Inclusive
fundé, creo que hace unos añitos estaba con lo del tema de unos peluches, que por la compra de tales peluches, alguna parte iba para las personas con discapacidad y bueno, eso obviamente ayuda a que estas personas puedan dárseles más herramientas, más actividades y todo eso para su proceso. Bueno, por un era abordar el tema que para mí fue maravilloso, tuve la oportunidad de participar en una convención académica hace más o menos un mesecito que fui a Zacatecas, Guadalajara, México. Estuvimos efectivamente invitados por la gobernación de Zacatecas y en lo cual efectivamente les llamó mucho la atención porque ellos también están lanzando un programa un poco más desde la virtualidad, pero desde el gobierno, para efectivamente ir y determinar cuáles eran las personas que con discapacidad, qué clase de discapacidad tenían y también todo el apoyo que podría darles efectivamente a través de la gobernación. Entonces, nada, estuve dando efectivamente lo mismo, una charla en cuanto a todo lo que, digamos, no solamente se ha venido trabajando en Funday, sino que adicionalmente a eso toda la normatividad internacional, poner un poquito también en contexto de cómo llegamos a toda la aplicación de las leyes internacionales en Colombia, cuál ha sido de pronto como la historia, y adicionalmente a eso también un poco de Argentina. No sé si alguno, bueno, capaz no sepa, yo en este momento estoy actualmente radicada en Buenos Aires, Argentina, y y bueno, estoy trabajando acá, vine efectivamente a hacer una maestría en Derecho Penal Internacional, el cual efectivamente abarca muchas decisiones de los derechos humanos y ante personas no solamente con discapacidades, sino todos los derechos. Y bueno, lo que les decía, en México se está inclusive hablando de como de un atlas municipal, es decir, que con un QR efectivamente, que fue lo que me pareció excepcional, las personas pueden efectivamente ingresar a la página, suscribirse, solicitar efectivamente un acompañamiento si lo necesitan, esto de una manera completamente gratuita y bueno, gracias a la gobernación también se ha podido ayudar a muchas personas con discapacidades inclusive regalándoles sillas de ruedas. Habían muchas personas que no tenían y bueno, se les regaló. Bueno, eso fue efectivamente todo. Por último, recordarles que seguimos siendo una gran comunidad, que a pesar de que estamos en diferentes países o hablamos diferentes idiomas, como les decía, tenemos diferentes culturas, nos une no solamente nuestras problemáticas o de pronto nuestros dolores, nuestra problemática nos une, pero adicionalmente a eso ha sido una fuente para que nosotros podamos identificar y agarrar las herramientas y hacer efectiva un poco más la ley internacional. Bueno, y nada, por último, pues obviamente agradecer a Fundey, agradecer a la gobernación de Zacatecas en México y agradecer también a la tertulia académica para que, bueno, si están interesados, con mucho gusto lo sigan, miren las propuestas, miren las problemáticas que constantemente se están hablando en la tertulia y capaz podemos orientarnos y nutrirnos un poco más de todas las cositas. ¿Listo? Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algún aporte que quisieran realizar. O bueno, eso sería todo. Ay, muchas gracias, Dilia. Te agradecemos por el espacio, por todo lo que nos contaste, que también yo creo que más que una duda es como un aporte y es ver que todo este tema de la discapacidad, de las violencias, en términos del conflicto, no es solamente algo cotidiano, que está en la cotidianidad, naturalizado, sino que también va más allá de lo vivido, ¿no? Toca un tema ya muy académico, de muchas cosas de estudio, de muchas personas que abordan todo esto.
y que trabajan también para esto. Entonces también es muy bonito como ver cómo ha crecido todo estas temáticas, y que para muchos de nosotros de pronto lo desconocemos. No sé si alguna tiene alguna duda, un aporte, algo que quiera de pronto que Dilia nos recuerde, nos aclare, nos confirme. Sí, tienes toda la razón y bueno, no, perdón, una cosita chiquita. Para cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estoy a plena disposición. Lo importante es eso, que podamos seguir manteniendo una integración, sobre todo porque es eso, y como digo yo, en muchas partes vivimos las mismas problemáticas y capaz si estuviéramos, digamos, unidos de una manera más latinoamericana, dejáramos un poco, digamos, los resentimientos por el fútbol y por un montón de cosas, podríamos apoyarnos y mirar efectivamente cómo podemos nutrirnos, eso, como comunidades, porque somos a final de cuentas una comunidad. Así es, muchas gracias. Bueno, les invito de pronto a prender la camarita, si pueden, para tomarnos una foto y tener el recuerdo de esta conversación. De la charla, qué chévere. La charla Qué de chévere, Lilia, y como pues ya lo dijo, ella está ahí, está presente para cualquier sí, duda, sí, para que se mantenga en la red. ¿Listo? Entonces ya claro, los que pues, pudieron. perdón, no sé si tienen mis datos, si no tienen, vamos a ponerlo acá. Voy a poner el correo, me disculpas, que Dale, sí. siempre se me olvida. Igual si quieres ahorita te escribo mi número para que me compartas Claro, bien tus eso, datos. para que estemos Y en también contacto. ¿te Y, parece? ahí también les dejo mi número. Es con el indicativo más 54, que sería como el número de acá. O sea, es el indicativo de Argentina. Y bueno, cualquier cosita, eso. Bueno, ahí les dejé el correo y les dejé mi número de teléfono. Así que cualquier cosa, con mucho gusto, a su disposición estoy completamente. Ay, listo, Dilia, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación pues en el conversatorio, con la asistencia. Recuerden que nos vemos dentro de 15 días. También vamos a tener 2 super invitados por el área de psicología social, para que no se lo pierdan. Bueno. Sí, señora, muchas gracias y bueno, feliz noche, espero no haberlos aburrido tanto. No, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Muchos Buenas besos. noches. Excelentes aportes, mil gracias. Gracias a Dilia Rosa, muchas gracias y una feliz noche. Muy buena la participación. Dilia Rosa, Melissa, prima hermana, muy bueno, excelente, felicitaciones. Tía, Rafi, un gusto verlos y escucharlos. Lo mismo para ti, Jennifer, recibe nuestro abrazo cariñoso. Bueno, buenas noches, excelente, felicitaciones, prima.